Un saludo muy especial para todos los suscriptores y oyentes de este canal del Ministerio Internacional Patmos y de este espacio de Agua de Vida Eterna. Como siempre, les doy la más cordial bienvenida. Hoy hablaremos sobre dos personajes muy interesantes que nos van a enseñar una gran lección. Me refiero a Pedro, al apóstol Pedro, y a Cornelio. Cornelio era un centurión romano, que según nos dice Hechos 10, en el verso 2, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y era un hombre romano. Pero al hablar de Pedro, a pesar de que también era un hombre piadoso y temeroso de Dios, tenía un gran problema. Era prejuicioso. Y Dios tenía que prepararlo para extender su reino. Cuando vamos al verso 9, nos dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, y era como casi el mediodía. Pedro sube a la azotea a orar, pero ¿saben qué? Era el momento para que rompiera con su mayor prejuicio, los cuales eran los gentiles, porque Pedro, siendo judío, no le cabía en la cabeza que el Dios de los judíos llegara a ser el Dios de todas las naciones. En eso Pedro era muy celoso y radical, y sobre todo prejuicioso. Dios tuvo que tratar ese problema, como tendrá que tratar situaciones en cada uno de nosotros. Lo que él pensaba era que la salvación era exclusivamente para los judíos, no para otro tipo de personas o para los gentiles, los cuales eran llamados así. Dios quería que los judíos aprendieran a ver a otras personas como sus propios hermanos en la fe. Aquí nos dice el verso 10 que Pedro tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino como un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. En ese lienzo había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y una voz se escuchó y le dijo a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y en ese momento estaba en oración, en la azotea. Y la respuesta de Pedro al Señor fue: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Lo que vemos aquí inmediatamente es que la mentalidad de este hombre llamado el apóstol Pedro era muy judía. Tenía en su cabeza muy claro todo tipo de mandamientos que hacían, digamos, la separación entre personas, entre pueblos, entre razas y entre etnias. En este caso, entre judíos y gentiles. Y por segunda vez oye la voz, como dice el verso 15. Y le dice Dios: no llames común o inmundo a algo que yo he limpiado. Y esto ocurrió 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vemos aquí que existía en este hombre una barrera social.
Esa barrera tenía que ser eliminada para que se unieran y ambos grupos aprendieran a compartir en la mesa juntos como uno en Cristo, que fueran una familia, que comieran juntos. Y eso es realmente, queridos oyentes, lo que Dios quiere enseñarnos. Que la verdadera iglesia incluye a ambos pueblos, a judíos y a gentiles. Es corroborado esto porque al final de la visión, el lienzo es recibido en el cielo, que es exactamente lo que tiene que ocurrir al final de los tiempos, cuando la iglesia sea arrebatada. Ya finalmente, después de Dios tratar el corazón y después de renovar la mente de Pedro, su manera de pensar, el verso 34 nos recuerda que abriendo Pedro la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y este es la gran enseñanza. Ya se acercaba Cornelio, que era el centurión romano, quien amaba a Dios, quien era temeroso de Dios, pero era romano, era italiano. Y Dios quería que se involucrara mucho más en sus planes. Tanto Cornelio como su gente, como la cultura italiana. Y es increíble ver el movimiento de Dios a través del Espíritu Santo que está obrando en el corazón de Pedro, mucho antes de que pudiera conocer a Cornelio. Así que, queridos oyentes, no hay más motivación en esta reflexión que agradecerle a Dios, porque quizás pues no nos identifiquemos con la batalla particular o personal que tuvo el apóstol Pedro con la idea de que los gentiles llegaran a la fe. Esa era una lucha que él tenía. Pero sí podemos entender a la luz de todo esto lo que es un prejuicio. Y de esto no se salva nadie, porque todos albergamos algún tipo de prejuicio. Y de hecho se manifiesta de forma diferente. Te damos gracias a ti, Dios del cielo y de la tierra, quien quieres que renovemos nuestra mente y que también preparemos el corazón, Señor, y que ningún tipo de barrera nos aparte ni de ti y de nadie, Señor. Tú amabas a Cornelio y a los italianos, y sucede igual en este tiempo. Hay diferencias de pensamiento, de cultura, de raza, de todo, pero tú quieres llevarle la salvación a todo el mundo. Y preparar corazones para que esto ocurra. Si existe resistencia, Señor, a la obra que tú quieres hacer. Gracias por este momento de reflexión en tu palabra. Amén.